Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos. Pueden tomar su lugar si desean. Y es una bendición estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Para buscar del Señor, aprender de su palabra, alabarlo. Es un tiempo de refrigerio, ¿verdad? Es como un oasis en medio del desierto. Yo me imagino aquellos deportistas que van corriendo por las calles, en las maratones, o aquellos que van en ciclismo y de pronto ven que van llegando al punto donde hay agua o hay abastecimiento y sienten aquel alivio, ¿verdad? Así es cuando nosotros nos acercamos al Señor. Y también, sobre todo, saber que Él está en medio de nosotros, porque así lo prometió. Y donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. Me ponía a pensar que muchas veces Dios nos lleva a circunstancias como un poco extremas, ¿verdad? A veces son extremas en cuanto a lo difícil de la situación y también en cuanto a tiempo, ¿verdad? Porque a veces no solo es complicado lo que se enfrenta, sino que al mismo tiempo tiene un tiempo límite, ¿verdad? Que va corriendo y nosotros vemos que el tiempo avanza y eso nos apremia aún más. Yo pensaba, por ejemplo, en los enfermos terminales que les dicen, mire, le queda tanto tiempo de vida. Y entonces no solamente sabe que es difícil a lo que se enfrenta, sino que además el tiempo va corriendo. O pensaba también en aquellas dificultades económicas, ¿verdad? Muchas veces donde dice, bueno, tiene hasta el viernes para cancelar. Y uno sabe que el tiempo va corriendo. Y entonces son situaciones apremiantes. Y yo me ponía a pensar en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, después de todo lo que les había costado salir, porque fue una batalla. Ustedes recuerdan que el faraón endureció su corazón y luego dice la Biblia que Dios le endureció el corazón a él por haberse él endurecido. Pero en medio de todo ese movimiento, al fin logran salir, después de plagas, después de milagros que Dios hace y se mueve poderosamente y salen. Yo me imagino aquella felicidad. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Cuando alcanzamos una victoria en el Señor y estamos felices por esa victoria. Y el enemigo, no contento, ¿verdad?, de lo que estamos alcanzando, trata de estorbar y decir, le voy a arruinar la fiesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquello que decían, es que este es aguafiestas, ¿verdad? O sea, que echaba a perder la fiesta. Y eso es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero luego yo veo un pueblo de Israel que ya salió y tiene nube que lo cubren en el día. ¡Ay, qué frescura! Y en la noche fuego que le da calor y luz, y maná que desciende del cielo y agua que surge de la roca. Y uno dice, ¡ay, gloria a Dios, Señor! Por fin, ya era tiempo que vinieran tiempos de refrigerio después de toda la opresión en Egipto, después de tener, yo siempre digo, ¿verdad?, la bota en la nuca, porque así se siente una opresión, ¿verdad? Se siente como tenerlo aquí en el cuello y a veces tenemos enemigos que se levantan, o situaciones o circunstancias que se levantan, que son como esa bota en la nuca que nos oprime. Y entonces ahora hay un tiempo de refrigerio, pero de pronto llegan a una cantidad de agua muy grande. ¿Se acuerdan de ese mar que Dios va a abrir frente a ellos? Pero ellos no lo saben en ese momento. Ahora nosotros lo sabemos, ¿verdad? Como cuando vemos una película que ya hemos visto, la primera vez que la vemos estamos, hoy sí van a matar al héroe de la película, ya casi lo agarran, y estamos nerviosos porque no conocemos el final. Y ahora el pueblo de Israel
está frente a ese mar sin conocer el final. Y aún Moisés, que ha visto todos los milagros y que ha visto los portentos, ahora están frente al mar y de pronto voltean a ver hacia atrás y empiezan a ver venir a Faraón con sus carros, porque no vienen a pie, sino que vienen en carros, vienen a toda velocidad, tienen el tiempo contado. Ellos, yo me imagino, si tenían gente estadista entre ellos, gente que quizá había reparado los carros, que se dedicaba a alimentar a los caballos, como eran sus siervos, quizá calcularon y dijeron, bueno, según mis cálculos, a la velocidad que vienen y el ejército que viene, tenemos 12 horas para que estén aquí desde donde los estamos viendo. Tenemos 12 horas y al frente no podemos avanzar y acá no podemos regresar porque viene Faraón. Y muchas veces nos encontramos frente a esas circunstancias, ¿verdad? Y empieza un montón de sentimientos dentro de nuestro corazón como personas, ¿verdad? Y como humanos. Por un lado, yo me imagino al pueblo de Israel y por un lado, primero, bueno Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, pero no sé qué vas a hacer. No veo, tal vez van a venir unos barcos de allá arriba y nos van a decir, les damos jalón. Tal vez así como llovió maná, van a llover tablas y vamos a armar rápido balsas. Empezamos a pensar en un montón de soluciones porque no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Y me gusta mucho ese canto de Tales Roberto, donde dice, no sabemos lo que va a suceder, dice, pero Dios lo va a hacer. Pero en ese sentir, ¿verdad? El tiempo nos apremia y el tiempo sigue corriendo, ¿verdad? Y el enemigo nos recuerda y todavía nos dice, te quedan 4 semanas, te quedan 8 semanas, 2 meses, o nos empieza a recordar el tiempo que nos queda en esa situación. Y por muy fe que tengamos, porque aún el apóstol Pablo, cuando habla en 2 de Corintios, dice, derribados, dice, mas no destruidos. Y empieza a hablar de que sí tiene un sentimiento normal, inevitable como humanos, porque somos hechos con sentimientos. Yo me ponía a pensar como cuando un ser querido fallece. Nosotros decimos, ay, gloria a Dios, él ya está con el Señor, ya está mejor. Y lo sabemos. Y dice 1 de Tesalonicenses que no seamos como los que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos esperanza que los vamos a volver a ver. Y también sabemos que ellos están mejor con el Señor, pero aún así estamos tristes porque se ha ido, porque ya no vamos a hablar con ellos, y entonces así pasa en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nos paramos, y yo me imagino al pueblo de Israel por un lado preocupados, tal vez, o no sé si preocupados sería la palabra, pero así como atentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Verdad? Que nos apremia. Por otro lado, el tiempo corriendo, y por otro lado yo me ponía a pensar, también molestos, enojados, porque yo me hubiera enojado, yo hubiera dicho, ¿y estos qué les pasa? ¿Verdad? Yo hubiera pensado así, ¿verdad? Ya Dios les hizo caer plagas, ya les fue como en feria, como dicen, ¿verdad? Y no entienden, aún vienen otra vez aquí de necios a perseguirnos, sabiendo que Dios está por nosotros y que Dios se ha propuesto llevarnos a la tierra prometida. Pero uno empieza a meter su mente y empieza a pensar, bueno, tal vez Dios nos va a llevar a la tierra prometida, así como a José, porque aquí viene José también entre nosotros, pero no viene vivo, sino que viene sus huesos. Tal vez Dios dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, pero tal vez nos va a llevar así como José. Y empezamos a razonar y a pensar y empiezan a venir un montón de pensamientos, ¿verdad? Y entonces todos estos pensamientos, aparte que nos molestan, también nos quitan la paz.
porque empieza a sembrar un sentimiento de intranquilidad, ¿verdad? Y de zozobra. Yo me imagino viendo correr a los enemigos atrás, y yo me imagino aquella furia con la que venían. Acaba de morir el primogénito de Faraón, no viene contento. Quizá viene ya con la lanza o con la espada desenvainada, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y viene corriendo, y los caballos y las lanzas y el ejército. Y aquí hay un grupo de personas que ni tienen lanzas, ni tienen espadas, no tienen nada. Como dice aquel versículo, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Pero en medio de todos esos sentimientos de malestar, ¿qué les pasa a estos? O sea, las plagas que ya les vinieron y todavía vienen aquí a perseguirnos. No tienen palabra, dicen una cosa, están como aquel personaje de la Chimoltrufia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? De Chespirito, que decía, como digo una cosa, digo otra, porque hay cosas que ni que tengo, no tengo razón, decía, ¿verdad? Y era una confusión de palabras como Cantinflas. Entonces, en medio de todos esos sentimientos, viene el enemigo y de alguna forma quiere robarnos la paz, ¿verdad? Es cierto, vamos a estar molestos, vamos a estar tal vez como, no sé si preocupado en la palabra, pensando qué vamos a hacer o cómo vamos a resolver. Pero en medio de todo eso, Dios quiere que no perdamos la paz y que no perdamos el gozo. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Entonces, en medio de las dificultades, yo me imagino a un ejército, y la Biblia cuenta que en una oportunidad estaba el pueblo de Israel peleando y viene el rey y les prohíbe comer. Y yo digo, ¿cómo es eso? Si es cuando más necesitan. Es como que en medio de nuestra necesidad espiritual viniera y diga, no vayas a la iglesia, no busques la palabra, no adores, no mires mensajes a través de internet o redes sociales. Es como decir, no te alimentes en medio de la dificultad, ¿verdad? Pero entonces dice que ellos vinieron y comieron miel del panal, que es figura de la palabra de Dios. Por eso dice que tus palabras fueron más dulces que la miel. Y entonces viene el Señor y no quiere que perdamos nuestro gozo, pero también no quiere que perdamos nuestra paz. Y miren, después de toda esta introducción, quiero que vayamos a un versículo que se encuentra en el libro de Juan. Y hemos estado leyendo mucho Juan, y hay muchas cosas que a mí me gustan y me impresionan de Juan. Por ejemplo, porque Juan es el discípulo del amor, porque dice que el que está en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en medio de toda tormenta y tempestad, el amor es como una roca sólida y firme en la cual podemos permanecer. Y si alguno permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dice, yo le preguntaba al Señor, Señor, yo admiro a fulano de tal, porque tiene tantos años de estar en la iglesia y siempre lo miro ahí sirviendo, y nunca he visto que se vaya al mundo, nunca lo he visto que de pronto estaba predicando y después aparece por allá en el mundo borracho o perdido, sino que permaneció. Yo le preguntaba en una oportunidad al Señor, Señor, yo quiero permanecer también. ¿Cómo hago para permanecer? Y no ser porque a veces hay algunos que son muy brillantes y están muy en alto y después se van, pero hasta lo más profundo. Por eso dice la Biblia, si alguno cree estar firme, dice, mire que no caiga, dice. Y es una gran responsabilidad para todos. Pero entonces, una de las claves es el amor. Y entonces Juan es el apóstol del amor. Y en este libro de Juan, antes de Jesús irse y ascender, y yo siempre digo esto y lo repito nuevamente,
que las personas, como vemos a veces en las películas, ¿verdad? Que está la persona en su lecho de muerte y van a llamar a alguien con el que se había peleado y le dice, tengo algo importante que decirte. Y en el lecho de muerte se arreglan y dicen todo lo que no pudieron decir en vida y sacan todo lo que tenían pendiente. Y yo me imagino a Jesús también con el tiempo contando, así como cuando venía Faraón, él ve venir que se acerca el momento. Y de hecho se lo dice a sus discípulos. Les dice, es necesario que yo muera. Él ve venir su hora. Y Pedro le dice, no te acontezca ir a la cruz y mi vida daré por ti. Ya sabemos la historia. Pero en medio de todo esto, de que Jesús sabe que su tiempo se acerca y que está en las últimas, y que lo está narrando el apóstol del amor, nos deja un versículo en Juan 14, 27. Y miren qué lindo, quiero que me acompañen a Juan 14, 27. Todo este capítulo 14 es tremendo porque empieza Jesús a soltar un montón de cosas. Por ejemplo, habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como sabiendo que le queda poco tiempo, empieza a dar y empieza a soltar un montón de cosas. Pero dentro de todo lo que empieza a hablar y a dar a los discípulos, porque sabe que lo van a necesitar, llega al verso 27 y suelta este pasaje, que está relacionado con toda esta introducción que hablábamos, y dice, la paz os dejo, dice. Bien conocido ese versículo, ¿verdad? La paz os dejo, pero inmediatamente después dice, mi paz os doy. Está hablando de dos tipos de paz, porque Dios ha dejado una paz al mundo. Yo le preguntaba al Señor, pero si el mundo está lleno de guerra, el mundo está lleno de guerras entre países, guerras entre etnias, guerras entre personas, aún en las mismas empresas vemos que la gente le hace guerra a sus compañeros. Este que se cree tiene poco tiempo en la empresa y va ascendiendo, lo vamos a poner en mal. A Daniel le pasó. Daniel empezó a prosperar, podríamos decir, empresarialmente o de forma laboralmente en Babilonia. Y ahí se levantaron los enemigos para tratar de ponerle obstáculo y decir, digámosle al rey que decrete esto y que el que ore sea lanzado al foso de los leones. Le estaban poniendo una trampa a Daniel. Entonces el mundo está así hoy. Hay guerra en las empresas, hay guerra en los países, hay guerra entre etnias. Aún en nuestro país lo vemos. Miren ahora, ¿qué pasa? Se levantan etnias para hacer guerra a otras etnias. Y no solo aquí, en estos países que salieron de la extinta Unión Soviética, Sarajevo y esos países, también era una guerra étnica. En Israel, una guerra étnica. Y aún en las familias hay guerras. Esposos contra esposas, esposas contra esposos, hijos contra padres, primos contra tíos, sobrinos, y hay guerras. Pero aún así, en medio de todo eso, aún vivimos, aún salimos, por ejemplo, y miraba, por ejemplo, la semana anterior las fotografías del cumpleaños de mi mamá. Y un atardecer hermoso con un arco iris lindo en el horizonte. Y la gente disfrutando, aún en medio de los conflictos y aún en medio de las guerras que se levantan. Dios levantando un oasis de paz. Por eso dice, la paz os dejo. Porque Jesús vino y dejó una paz. Yo le decía al Señor y le preguntaba, Señor, si no hubieras dejado esa paz, ¿cómo estaríamos? O sea, hay algo que aún detiene, dice, cuando habla la Biblia, que el espíritu de iniquidad ya está en acción, pero hay algo que al presente lo detiene. Había un decreto
de juicio, de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, pero había un Lot y su familia que estaban deteniendo el juicio sobre toda aquella ciudad. Y así está el mundo hoy. Aún en medio de todas las guerras y en todo lo que hay, Jesús vino y dijo: la paz os dejo. Por eso vemos en la televisión, en reportajes, mucha gente que disfruta de campos, que disfruta de lugares agradables, que disfruta de la naturaleza, porque Jesús vino y dejó una paz. Pero ahora viene e inmediatamente después habla y dice: la paz os dejo, pero mi paz yo os la doy. Entonces está hablando de otra paz. No esa paz exterior, porque esa paz exterior se puede referir a pleitos, a guerras que hay. Y de hecho, yo miraba y veía algunos versículos, como, por ejemplo, miraba Proverbios 27:15. Y dice, vayamos a Proverbios 27:15, miremos rápidamente. Miren qué dice este versículo. Dice: gotera continua, dice, en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes, dice. Miren la comparación que hace Dios. No está mandando la guerra a un lugar lejano. Ay, allá en el Medio Oriente, sí hay guerra, qué difícil. No, de pronto la guerra viene y cae en nuestro campo. Porque habla de una mujer que quizá está cercana y dice: una mujer rencillosa y gotera continua en tiempo de lluvia. Es lo mismo, dice. Son parecidos, dice. Miren la analogía que hace Jesús. Y luego dice, miren, Proverbios 21:19. Porque aquí va a ser otra analogía. Y dice: mejor es morar en tierra desierta, dice. Imagínense, sin nadie con quien convivir, sin agua, sin provisiones, una tierra desierta, árida. Pero es mejor, dice, morar ahí que con mujer rencillosa, dice, e iracunda, dice. Habla nuevamente de estas guerras. Ahora vayamos a Proverbios 15:18, porque tenemos que equilibrar aquí el partido. Porque la Biblia no solo se refiere a la mujer rencillosa, sino que en Proverbios 15 y versículo 18 también habla, dice: el hombre iracundo, dice, promueve contiendas, dice. Miren lo que está hablando, dice. El hombre iracundo, dice. Entonces habla de una persona, y quiero que vayamos rápidamente a Proverbios 22:24. Proverbios 22:24, y dice: no te entremetas, dice, con el iracundo, dice, ni te acompañes del hombre de enojos, dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, dice. Entonces viene la Biblia y nos está hablando de esa paz. Pero luego dice: mi paz yo os la doy. Y entonces esa paz habla de una paz interior que cuando no existe o no está, empieza a generar contiendas. La semana anterior veíamos que dice que el odio suscita rencillas, dice. Una rencilla es un pleito, es una pelea, es lo contrario a estar en paz, ¿verdad? Es avanzar en contra de alguien por un sentimiento contrario o negativo. Pero ahora aquí habla y menciona mujer rencillosa, mujer iracunda, hombre iracundo, hombre enojado, porque no hay paz en su interior. Y entonces miren lo que dice Santiago, y vamos ahora al Nuevo Testamento. Y en Santiago 4, versículo 1, encontramos este pasaje donde dice:
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice. Aquí pregunta el apóstol Santiago, ¿verdad? Estamos hablando de estos conflictos que surgen en medio, y dice, ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dice. Entonces empieza a hablar que hay pasiones que empiezan a combatir primero dentro de nosotros. Entonces se desata una guerra dentro de nosotros, porque hay un combate, dice. Empezamos a combatir, y entonces dice que estas pasiones combaten en nuestros miembros. Verso 2 dice, codiciáis, dice, y no tenéis. Nos habla acerca de la codicia, de ser codicioso, de estar buscando siempre más, de no estar contentos y conformes con lo que tenemos, de no ser agradecidos con lo que Dios nos está dando hoy, sino como yo bromeaba la semana anterior, ¿verdad? Así enojados, ay, yo no sé por qué no tengo un jet, ¿verdad? Cuando tenemos salud, tenemos paz, tenemos transporte, como dice el apóstol Pablo, si tenemos que comer, que vestir, con eso estaremos contentos, dice. Pero entonces sigue diciendo acá, dice, matáis y ardéis de envidia, dice. Miren, aquí habla de una guerra interior que se está dando dentro de las personas. Y dice, y ardéis de envidia, y lo peor de todo es, y no podéis alcanzar, dice. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice. Miren ese conflicto, miren esa guerra, porque no pedís, dice. Y luego pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Miren esa guerra que se está dando ahí interior. Y por eso esa guerra interior después surge para lo exterior. Y entonces dice acá, y lo remata, y dice, oh almas adúlteras, dice. Miren cómo le llama. ¿No sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces ahí nos da una de las claves por las cuales muchas veces nosotros no estamos en paz interior, y esa paz que Jesús dijo, la paz os dejo, pero como la del mundo, esa paz que aunque hay paz, decía un pastor, un predicador muy apreciado, decía, el mundo tiene paz, pero también tiene paz y paz, decía él. Pero la paz que Dios da, porque lo dice después, dice, pero mi paz yo os la doy, no como el mundo la da, dice. Regresemos al versículo ese, porque no lo terminamos de leer, Juan 14, 27. Porque miren lo que dice, la paz os doy, mi paz, la paz os dejo, perdón, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Allá nos hace una aclaración, porque veíamos que el mundo habla paz. De hecho, hay otro versículo que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, dice. Yo me ponía a pensar en lo que acaba de pasar recientemente en Israel. Estaban tan felices que habían anunciado un tratado de paz con Arabia Saudita, y en medio de esa paz, ¡ay, qué bueno, qué gran avance, gloria a Dios! Por fin Israel está llegando la paz. Pero se cumple el versículo que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque inmediatamente después de ese anuncio de paz,
vienen los enemigos, ustedes ya lo saben, es noticia en todos los medios, ¿verdad? De Hamás, invaden Israel, secuestran, violan, asesinan, destruyen, bombardean. Vino destrucción repentina. Entonces Jesús habla en este verso 27 de Juan 14, dice: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces viene aquí y nos habla de otra paz que es diferente. En otro versículo dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Imagínense, sobrepasa todo entendimiento. Yo me imagino otra vez cuando está tratando de entender el pueblo de Israel qué van a hacer o qué es lo que Dios va a hacer para librarlos, porque saben que los va a librar. Yo me imagino, tampoco están celebrando, ¿verdad? ¡Ay, gloria a Dios, que ahí viene Faraón! Porque si nosotros vemos a María, que toma el pandero, no tomó el pandero diciendo: gloria a Dios, ahí viene Faraón. No, en ese momento nadie está celebrando. Aún Moisés no sabe qué hacer y está orando. Y tiene que recibir la instrucción de Dios. Entonces son un montón de sentimientos los que se están dando ahí. Pero en medio de todo eso viene Dios y dice: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. E inmediatamente después agrega y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice. Era para tener miedo ver a Faraón corriendo detrás de ellos. Era para turbarse el corazón. Y quizá no vamos a estar celebrando, quizá no vamos a estar con el pandero como María después de la liberación, cuando canta y dice: echó a la mar los carros de Faraón. Eso fue después, eso es lo que viene después. Pero en este momento, aún en medio de que quizá no estemos celebrando, o que quizá estemos molestos por las cosas que suceden, o que estemos preguntando qué es lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, pero aún en medio de todo eso, vamos a tener paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo decía Tale Roberto en su canto, ¿verdad? Todos me preguntan: ¿y qué vas a hacer? Mira, ¿en qué estás metido? Así dice ese canto de Tale Roberto, ¿verdad? Porque muchas veces ven las circunstancias y dicen: bueno, yo no sé qué Dios va a hacer. Estoy molesto, sí, no sé, tampoco estoy celebrando. Pero Dios va a obrar una vez más. Y eso nos dice Dios hoy, que Dios va a obrar una vez más. Y cuando nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, y cuando empezamos a ver tantas circunstancias y decimos: esta vez casi era el fin, pero aquí sigo. Entonces esto se acaba hasta que Dios dice que se acaba, no cuando el enemigo o el mundo dice que se acaba. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sabemos. Pero entonces ahora, esta paz que sobrepasa en todo entendimiento, Dios quiere que nosotros la alcancemos. Y entonces yo le decía al Señor: ¿cómo alcanzamos nosotros esa paz? Número 1, y entonces vamos a Romanos 14, 17, y miren lo que dice acá. Porque yo creo que todos queremos tener esa paz, ¿verdad? En medio de las circunstancias difíciles. O sea, a pesar de las circunstancias, voy a estar en paz y voy a estar tranquilo, esperando en lo que Dios va a hacer en nosotros. Y miren lo que dice acá el verso 17: porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, dice, sino justicia, dice. Miren lo que habla primero. Luego dice: paz y gozo en el Espíritu Santo, dice.
Miren qué lindo, porque entonces nos vuelve a hablar nuevamente del gozo que hablábamos al inicio, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que el enemigo quiere quitárnoslo. Fíjense que yo me ponía a pensar, ¿cómo es cuando entramos en batalla o en modo de guerra? Porque cuando no estamos en modo de guerra, por ejemplo, pensemos que estamos en una playa paradisiaca con la arena blanca, el agua turquesa, aquel clima tropical tan agradable, aquellos cocos fríos, una hamaca, y uno está en un estado de relajación tal que dicen los científicos, ¿verdad? Los que estudian todo eso, que el cuerpo empieza a generar ciertas sustancias, que dice la vitamina de la felicidad, dice, o la serotonina, ¿verdad? Tan famosa, la sustancia de la felicidad, y estamos en ese ambiente. Pero cuando estamos en medio de un momento de contienda, por ejemplo, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva y tomar una actitud de protección, ¿verdad? Quizá, por ejemplo, vamos en la calle y nos dicen, usted hijo de ya sabe quién y no sé cuántas. Nos crea una acción de alerta y de ponernos a la defensiva, y entonces cambia. Perdemos ese gozo, y dice que en lugar de serotonina empezamos a segregar otras sustancias, incluyendo la adrenalina, ¿verdad? Que la adrenalina, por ejemplo, yo me imagino en Israel con lo que acaba de suceder, si están durmiendo a medianoche y de pronto ¡bum!, se oye un bombazo y despiertan, hay un montón de polvo, la pared voló, los vidrios de la ventana, las personas tienen vidrios en la cara, el cuerpo inmediatamente toma una actitud de alerta y a la defensiva, y esa serotonina, adiós, y esa felicidad y esa tranquilidad y paz, adiós. Pero entonces ahora mucha gente hoy en día está viviendo en el reino de las tinieblas. Y viviendo en el reino de las tinieblas, lo que leíamos en Proverbios, del hombre iracundo, de la mujer iracunda, la mujer rencillosa, el hombre enojado, que veíamos en esos versículos, es gente que no está en el reino de Dios, está en el reino del enemigo. Y como está en el reino del enemigo, está en ese ambiente, y hasta oímos frases, ¿verdad? Es que todos los hombres son así. Oímos esas frases, y son frases a la defensiva, porque están metidos en medio de ese reino. Es que las mujeres, las rancheras, ¿verdad? Sin ir tan lejos, oímos rancheras y hablan de la mujer traicionera, de no sé qué. Y si vemos en redes sociales a veces, o pláticas de mujeres que no tienen a Dios, están hablando, sí, que los hombres aquí, que los hombres allá. Entonces hay una guerra también de sexos, y eso se ha hablado, no es nada nuevo, existe. Y entonces ya están a la defensiva. Ahí viene el macho opresor. Y comentarios como esos. Pero entonces viene Dios y habla y dice, una de las primeras cosas que nos quiere hacer ver es que dice, mi reino es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Por eso es de que Jesús, cuando enseña a orar, y por eso en Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración. Miren, yo a veces en medio de las tristezas, de las preocupaciones, de los problemas, que como hemos hablado, todos tenemos en diferentes dimensiones, en diferentes áreas, en diferente forma, voy a orar. Y digo, Señor, aquí vengo delante de ti a orar. Y ahí van a ver más adelante otro pasaje que nos habla acerca de eso. Pero en la oración que Jesús enseña, dice, venga a nosotros tu reino, dice, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque entonces
Jesús quería que ese reino viniera. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz no como la que el mundo da, que Jesús quiere darnos, tenemos que acercarnos al reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice otro pasaje. Vuelve a hablar de la justicia de Dios. Y entonces en otro pasaje habla y dice, la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Entonces Dios quiere romper ese ciclo de no paz. Y sabemos que no paz es igual a guerra, o a conflicto, o a batallas, o a pleitos, y a esa actitud a la defensiva, y esa actitud de protección, y esa actitud a que la devuelvo. Quiere romper ese círculo, diciendo lo que hablábamos la semana anterior: dejad que mía es la venganza. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces Dios quiere meternos a un reino de justicia. Me las va a pagar este. No. Dejad que mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré la paga, dice. Y yo me pongo a pensar, yo digo, oh Señor bendito. Como dice en otro pasaje, que dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Entonces, mejor dejarle las cosas a Él. Y entonces al dejarle las cosas a Él, salimos de ese círculo y entramos al reino de Dios, que es un reino de paz. Ahora acompáñenme a Gálatas 5:22. Porque en este habla, dice, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces habla de un Espíritu Santo. Y ahora vamos a Gálatas 5:22. Y nos va a hablar del fruto del Espíritu. Pero miren, leamos desde el verso 21, porque habla de las obras está hablando de las obras de la carne. Dice envidias, homicidios. No, leamos mejor desde el verso 19. Miren, ahí están los dos reinos: el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Dice verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son. Y miren cómo empieza con los tacos por delante, como dicen, porque dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Empieza pesado, ¿verdad? Inmundicia, lascivia. Miren qué tremendo esto, porque estos pecados sexuales van degenerando en cosas, en aberraciones, como en esa película que estrenaron este año, ¿verdad? De Sonido del Silencio, donde habla de trata de personas y cómo explotan sexualmente a niños, y donde ya no es solamente la relación sexual normal, natural, sino que empieza a caer en aberraciones, en cosas terribles que, como dicen, ni al caso mencionarlas, pero por eso menciona adulterio, fornicación, inmundicia, dice. En otro pasaje habla al Señor y le habla a la iglesia y dice, pero vosotros, dice, habla de poseer a su propio vaso o de tener intimidad sexual en santidad, dice, no como el mundo, dice, en concupiscencia y en cosas. Entonces deja ese pasaje ver de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y está aquella muchacha del pueblo de Israel que dice, va por curiosidad a ver qué pasa en ese lugar donde habían llegado, solo para que una persona se fijara en ella, un impío del mundo, y la violara. Búsquenlo después en el Antiguo Testamento. Una historia terrible, pero eso está hablando acá y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, dice, enemistades, miren lo que dice, pleitos, dice, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y alguien diría lotería, ¿verdad? Todos los puntos ahí reunidos. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente después viene y dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Otra vez el amor, lo que hablábamos al principio. Gozo, otra vez el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Paz. Miren, menciona la paz como fruto del Espíritu Santo. Entonces, estas personas que mencionaba Proverbios, que no tienen paz y que están en guerra y en conflicto constante, y lo que mencionaba Santiago, es porque no se están acercando al reino de Dios. Y porque no están dejando que el Espíritu Santo de Dios, o me voy a incluir el día de hoy muchas veces, no estamos dejando, o no dejamos que el Espíritu Santo venga y traiga esto. Y luego dice paciencia. Vaya si no necesitamos paciencia, ¿verdad? Ayer mirábamos, cabal con mi familia, ese serie o documental de Beckham en Netflix. Pero como en un momento que él perdió la paciencia, porque lo habían pasado tirando en un partido muy importante, él viene y estira el pie así un poquito para atrás como taquito, y por eso vienen y le sacan tarjeta roja. Y le acarrea un montón de malas consecuencias. ¿Pero por qué? Porque perdió la paciencia. Entonces Dios nos habla de esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice. Y ahora acompáñenme rápidamente a Mateo 5:9. Entonces Dios quiere que nosotros no seamos de los que generan pleitos, de los que generan divisiones, sino que Dios quiere que nosotros seamos de los que tenemos paz en nuestro corazón. Y miren lo que dice Mateo 5:9. Y este es el famoso sermón del monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y en el verso 9 llega una bienaventuranza donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren qué lindo, porque Dios nos vuelve a hablar de lo mismo, de ser hijos de Dios y de los beneficios que tiene ser hijos de Dios. Todos quieren ser hijos, algunos quieren ser siervos, fíjense. Muchos se pelean por ser siervos, se pelean por los títulos eclesiásticos, por los privilegios. Muchas veces hasta ahí andan de que, que mire que el encargado de la alabanza, mira, aquí le traje su café de Starbucks, valga la propaganda, ¿verdad? Y, gracias, siervo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y con tal de que le pongan a cantar, que le pongan privilegio. Mucha gente está buscando tener un privilegio, tener un puesto. Y viene la Biblia y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Como quien dice, es a los llamados, ¿verdad? Y se acuerdan de aquellos que hablamos también hace un par de semanas, que querían liberar, y nosotros tenemos ese privilegio de liberar demonios, y en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, y dice que el espíritu inmundo los arrastró. Pero ahora viene Dios y quiere que nosotros busquemos algo mejor. Dice, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Pero miren, después de amigos, todavía ir más allá, y dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron,
Pero a los que le recibieron, dice, les dio la potestad de llegar a ser, dice, hijos de Dios. Entonces dice acá, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acompáñenme rápidamente, que el tiempo nos ha avanzado, pero quiero que me acompañen a Romanos 5:1. Y miren lo que dice acá la palabra de Dios, porque yo le decía, bueno, Señor, ya tenemos como todo el diagnóstico, pero ahora quiero tener paz, quiero acercarme al reino, quiero ser lleno del Espíritu Santo para encontrar esa paz interior. Y miren ahora lo que dice Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice. Miren qué lindo. Dice David en otro pasaje, mientras callé, dice, envejecieron mis huesos, porque había entrado lo que hablábamos de eso, de esas hormonas que segrega el cuerpo cuando está en alerta o cuando está en una actitud relajada. Y entonces vemos a un David consumiéndose porque no tenía paz con Dios. Por eso en otro versículo dice, bienaventurado aquel al cual Dios no condena de pecado, dice, sino que fue justificado, porque dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene Dios y dice que justificados por la fe obtenemos paz para con Dios. Entonces decía uno de mis pastores, y me gustaba mucho, decía, miren, no hay que estar legalizando a la gente, dice. No hay que estarle diciendo, mire, vístase de esta forma, mire, actúe de esta forma, porque eso es cambiar lo exterior sin cambiar lo interior, decía él. Cuando lo interior cambie, se va a ver reflejado en lo exterior, sin necesidad de que le estemos imponiendo. Entonces muchas veces en la iglesia le dicen, vístase decentemente. Es una legalización, es un legalismo, porque si en el interior no está, va a estar luchando con eso y en algún momento va a surgir. Pero si dentro de nuestro corazón entonces tenemos paz, esa paz va a venir y se va a ver reflejada hacia afuera. Quiero que me acompañen ahora a Romanos 15:13 y voy a ir ya terminando el día de hoy. Solamente quiero leer un par de versículos más, pero miren lo que dice aquí. Creo que copié mal el versículo. Bueno, acompáñenme entonces a Juan 16:33. Copié mal este versículo. Pero miren ahora lo que dice acá Juan 16:33. Y está un poco adelante del versículo que veníamos leyendo. Y vuelve a hablar Jesús y les dice, estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz, dice. Dios quiere que nosotros tengamos paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y rápidamente a Filipenses 4:6 viene el apóstol Pablo y empieza a hablar. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, van a haber cosas que van a venir, como esos carros de Faraón
corriendo detrás del pueblo de Israel y con tiempo contado, ¿verdad? Uno ve y dice, 2 semanas, 1 semana, 5 días, 4 días, y uno empieza así, y muchas veces cuando llega a 0, no pasó nada, porque Dios es el que tiene el control de los tiempos. Y entonces miren acá, y hoy sí voy concluyendo, y quiero concluir con esto. Y dice, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren qué lindo. Dice la Biblia, no se estén afanando por nada. Que ahí viene Faraón, no te afanes. Que te queda poco tiempo, no te afanes. Que tienes que hacer esto, no te afanes, no te afanes, no te afanes, no te afanes. Sino que antes de todo esto, dice, presenta tus peticiones delante de Dios, como hizo Moisés. Moisés llegó delante de Dios en oración y le dijo, Señor, mira, viene Faraón atrás y adelante tenemos un mar. Señor, mira, me queda poco tiempo, me están contando el tiempo. Señor, ¿qué vas a hacer? Quiere que lleguemos delante de Él, dice, y presentemos nuestras peticiones delante de Él con oración. Y esto me gusta, ya lo he dicho antes, y ruego, dice. Yo una vez estaba orando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, y te pido que me des. Y en eso reaccioné, yo dije, no, si no estoy reprendiendo, dije yo, estoy pidiéndole al Padre. A veces se nos cruzan los cables, ¿verdad? Por eso dice acá, en toda oración y ruego y con acción de gracias, porque siempre tenemos algo por qué agradecer. Señor, me quedé sin este negocio, pero tengo vida, Señor, pero tengo salud, Señor, pero tengo, y empezar a agradecer por lo que sí tenemos. Y entonces miren lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice. ¿Cuántos quieren esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento, dice, y que guarda nuestros corazones, dice. Y miren lo que dice inmediatamente después, y hoy sí finalizo. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Muchas veces nos entretenemos pensando en el desgraciado, aquel que me hizo tal y cual cosa. Eso no es lo justo, ni lo puro, ni lo amable, ni lo de buen nombre. ¡Qué empresa que hizo esto! Nos entretenemos a pensar. Y dice después, y esto me impresionó, porque yo siempre había leído este versículo, yo decía, hay que pensar en esto, y solo eso. Pero lo que dice después Pablo, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, dice, esto haced, dice. Y ahí nos lanza a la acción. Como cuando dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces dice, piensa en todo esto, en lo bueno, en lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, en lugar de estar pensando en los defectos de las demás personas, piensa en las virtudes. Aquí dice. Y luego lo que oíste y aprendiste y recibiste de mí, esto hazlo. Como quien dice, ponlo en práctica. Y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero tener al Dios de paz. ¿Y saben por qué?
Porque en otro versículo habla el Señor y dice, y el mismo Dios de paz, dice. Eso me impresionó. Porque no dice, y el mismo Jehová de los ejércitos, que también es Jehová de los ejércitos. Que yo nunca quisiera toparme contra él como Jehová de los ejércitos. Pero dice, y el mismo Dios de paz, dice, aplastará en breve, dice, a Satanás, dice, poniéndolo bajo la planta de vuestros pies, dice. Dios quiere traer esa paz a nuestras vidas, que sobrepasa todo entendimiento. Y Él quiere darnos la victoria en medio de todas las circunstancias y en todo lo que pueda estar hoy pasando. Aun cuando muchas veces veamos un reloj corriendo y el tiempo, para el Señor un día es como 1000 años, dice, y 1000 años como un día. Él rompe los tiempos, rompe el cronos y nos mete en su kairos, que es el tiempo de Dios. Yo quiero pedirles que inclinen su rostro en esta hora y vamos a finalizar con una oración. Y papito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y tú quieres que nosotros entremos en tu reino de justicia, que entremos en tu gozo, que es nuestra fortaleza, y que en medio de toda circunstancia, Señor, adversa, tengamos la paz. Que seamos personas de paz, Señor, y no de guerra. Que seamos pacificadores, Señor, y no iracundos o rencillosos. Que como dice tu palabra, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Que presentemos delante de ti nuestras peticiones, aquello que nos preocupa, aquello que nos atribula, para que tú, Señor, traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros corazones. Y luego que pensemos en lo bueno, que ocupemos nuestra mente en las virtudes, en lo digno, en todo aquello positivo, Señor, y que pongamos en práctica lo que nos has enseñado, para que tú, como Dios de paz, estés con nosotros. Y ese Dios de paz aplastará en breve a Satanás, poniéndolo bajo la planta de vuestros pies. Papito, hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque en medio de toda dificultad, Señor, de todo viento contrario, de toda batalla, tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro refugio, Señor. A ti correremos, a ti corremos, Señor, y somos salvos, papito lindo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, dale gracias un momento más ahí en tu lugar. Y como pasó con el pueblo de Israel, después de esa leve tribulación, vamos a salir como María, danzando y confesando las obras que ha hecho el Señor. Como dijo el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Diremos con nuestra boca, echó a la mar los carros de Faraón.